vamos a pedir la dirección del Señor para continuar con esta clase que dejamos iniciada en este seminario sobre matrimonios. La clase pasada estuvimos hablando sobre el matrimonio y el dinero, y hoy vamos a continuar, como les dije, con esta clase que dejamos iniciada. Así que vamos a pedir al Señor su dirección en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por ayudarnos, por dirigirnos. Gracias por obrar en nuestras vidas en la manera en que lo has hecho, Señor. Te rogamos, Padre, que tú sigas siendo nuestra ayuda y nuestro sustento, que tú sigas siendo nuestro soporte y especialmente, Señor, que sigas ayudándonos a tener una visión cada vez más centrada en el Evangelio del dinero en lo personal, y que eso pueda reflejarse, Señor, en la manera en que unánime, Señor, nosotros damos gloria, honor y honra a tu nombre. Oramos, Señor, que tú seas nuestra dirección, nuestra ayuda, nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, para los que no estuvieron la clase pasada y para los que estuvieron también a manera de recuento, estuvimos hablando acerca de cuál es la relación entre el matrimonio y el dinero y cómo tenemos como creyentes la necesidad de tener una perspectiva correcta de este aspecto, porque, número uno, hablar de dinero es un asunto espiritual, no un asunto meramente material. Hablábamos de que la Biblia habla muchísimo acerca del dinero y nos provee una perspectiva amplia de cómo debemos relacionarnos con él. Por otro lado, estuvimos hablando acerca de la necesidad de que como esposos podamos tener una visión unificada del dinero, que debíamos ser uno en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y por supuesto también en nuestros gastos o en nuestra perspectiva del dinero. Y planteamos como punto de encuentro de esa unidad la necesidad de que como matrimonios podamos trabajar en un presupuesto familiar. Y estábamos defendiendo la idea de por qué el presupuesto familiar es una forma en la que nosotros ponemos sobre la mesa nuestros intereses comunes acerca de las cosas materiales. También hablamos de que en cierto sentido muchos de los problemas que existen a nivel del matrimonio son por diferencias al respecto de lo que consideramos valioso, que en ocasiones no es solo por el valor de las cosas en sí mismos, sino por la perspectiva que cada uno trae de lo que es el valor de eso. También decíamos que muchas cosas pueden definir nuestra perspectiva del valor de las cosas. La crianza, nuestra vida pasada, nuestros padres, la cultura. Todas esas cosas hacen que cuando lleguemos al matrimonio tengamos perspectivas diferentes acerca de lo que es valioso y lo que no. Así que después de haber puesto eso sobre la mesa, hablamos de algunos apuntes prácticos sobre, por ejemplo, quién debe ocuparse de liderar los aspectos del dinero en el matrimonio, y afirmábamos que bíblicamente son los hombres los que han sido llamados a tomar esa iniciativa y que son ellos a quienes Dios, o nosotros los hombres, a quienes Dios nos va a pedir cuentas en definitiva. Así que con lo que vamos a continuar en la mañana de hoy es desarrollando otros aspectos ventajosos de tener un presupuesto familiar, y luego vamos a ver algunos aspectos prácticos de cómo podemos desarrollar uno. Me hubiese encantado tener una pizarra, pero yo espero ser lo suficientemente gráfico para que ustedes puedan entender lo que es mi intención comunicar en la mañana de hoy. Así que vamos a empezar desarrollando la idea de si un presupuesto familiar es una herramienta o es un arma. ¿Es una herramienta para nuestro beneficio o es un arma que usamos para tomar ventaja el uno sobre el otro? Así que diremos al respecto de eso que un presupuesto familiar, escuche bien, no está destinado a ser un arma para herir nuestra voluntad, herir
a nuestra voluntad el deseo del cónyuge o herir las intenciones de nuestro cónyuge. Algunas personas son descuidadas con su dinero, pero eso es una categoría aparte y con ese descuido hieren a sus cónyuges. Pero otras son excesivamente cuidadosas con el gasto y toman esta herramienta del presupuesto familiar más que como algo para el provecho de la unidad matrimonial, como una forma de enseñorearse sobre su esposa. Ambos extremos son malos. El extremo del descuido y el extremo de usar esto solo como una herramienta para el egoísmo o para retener más de lo que es justo, que en palabras muy nuestras es para la tacañería. Entonces alguien puede decir, gracias a Dios yo soy muy cuidadoso con la finanza, tengo un presupuesto y tengo planeado hasta los 1,000 pesos del pasaje. Entonces cuando hay una necesidad, yo puedo decir, no, porque eso no está en el presupuesto. Entonces se convierte el presupuesto como en una herramienta, por así decirlo, de manipulación. Así que vamos a ver algunos aspectos en los que pecaminosamente esto del presupuesto se puede salir de control y son pecados que nosotros debemos evitar porque se pueden usar como manipulación. El primero de ellos es el pecado de la autoprotección. Y de nuevo, no es que sea pecado autoprotegerse, y estoy refiriéndome más bien a la autoprotección excesiva y a usar el dinero como un medio de autoprotección. Una esposa guardará dinero no solo para sus hábitos de compra, sino también porque ella no está segura de que su esposo siempre estará para ella. Ella está segura de que un día él la va a dejar. Entonces desarrolla un presupuesto y dice, mira, como yo no sé si tú, como yo no sé, no, como yo estoy seguro que tú, o segura que tú un día me vas a dejar, yo voy guardando y voy atesorando y voy... Imagínate desarrollar un presupuesto con esa intención. Voy a meter aquí un rubro de ahorro postdivorcio. Pero espérate, se supone que estamos haciendo este presupuesto para preservar la unidad. Eso es como este tipo de matrimonios que se dan ahora por capitulaciones. No sé si usted lo has escuchado. Son dos esposos que van al matrimonio y dicen, mira, vamos a hacer capitulaciones. Es decir, tú y yo nos casamos, pero los bienes que nosotros teníamos son míos, en el caso de divorciar. Así que ellos firman un documento por medio del cual la esposa y el esposo dicen, yo llegué al matrimonio con 2 casas y si me divorcio yo no tengo que repartir eso. O sea, ellos llegan al matrimonio con la idea de que se van a divorciar. Y entonces dicen, como nos vamos a divorciar, vamos a proteger nuestros bienes. Y eso es triste. Es extremadamente triste porque imagínate cómo puede desarrollar un matrimonio en esas condiciones, hábitos piadosos de unidad, si todo el tiempo se está con la expectativa de que yo me puedo separar porque lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Bueno, más o menos esa es la idea de aquel que dentro del matrimonio establece el presupuesto solo como una medida de autoprotección por temor a que en algún momento el divorcio pueda presentarse. Bueno, y hay varias cosas ahí, hay desconfianza en el Señor, hay desconfianza en la providencia y en la provisión de Dios, hay allí también una estima muy poco valorada del matrimonio y hay expectativas equivocadas acerca del cónyuge y obviamente esa no debería ser la motivación para trabajar en el presupuesto. Mi amada hermana, de verdad que es apreciable tu instinto de ahorro y de guardar, pero si ese instinto de ahorro y guardar es solo con la idea de que un día te vas a quedar sola porque tu marido te va a dejar y no quieres quedarte en la calle, eso está poniendo tu futuro incluso por encima de los intereses del mismo matrimonio. Y aunque eso pueda sonar piadoso, no es piadoso, porque se supone que nuestro matrimonio está supuesto a tener un futuro juntos, ¿verdad? Y si por alguna razón, ya sea porque falleció el esposo, porque, bueno, por la providencia del Señor, el esposo no va a estar, no porque él tomó alguna decisión, sino porque así Dios lo quiso. Hay otras maneras en las que juntos pueden planificar para ese tipo de aspectos. Y estoy hablando de seguros de vida, estoy hablando de ahorros programados que se activan su desembolso cuando uno de los cónyuges muere, pero no son como una herramienta de manipulación. No es como que yo estoy ahorrando esperando que él algún día se vaya para yo quedarme con algo.
¿cierto? El otro aspecto, entonces este autocontrol está más impulsado por la inseguridad, pero el otro aspecto es el aspecto pecaminoso del control, usar el presupuesto como un arma para el control, para controlar al esposo o a la esposa. Un esposo, y esto aplica a hombres y mujeres, pero se ve más en hombres, un esposo puede negar a su esposa el acceso al dinero por sus propios placeres o ser muy restringido en lo que le permite hacer con su dinero. Ser muy restringido en lo que le permite hacer con su dinero. En algunos malos matrimonios, note que digo malos matrimonios, el esposo puede gastar todo lo que quiera en sí mismo, pero negarle incluso cosas menos valiosas a su esposa. No solo porque es avaro, sino porque quiere ser malo con ella. Quiere ser malo con ella. Entonces, si mi presupuesto yo solo lo estoy usando para lo que son mis gastos personales y no estoy incluyendo allí los gastos de mi esposa, eso es egoísmo, eso es pecado, eso es avaricia y eso no está bien delante del Señor. Mis amados, yo sé lo que es eso. Créanme, y es una tentación permanente. Tú estás en una tienda, ves un par de zapatos, 100,000 pesos, y dices, oye, pero están buenos, los necesito. Y como con quien tienes que consultar es contigo mismo, tú dices, me los compro. Pero después vas a la misma tienda y tu esposa ve un par de sandalias, 50,000 pesos. ¿Y cuál es la respuesta? Otro. No tienes ya. Porque empezamos a verlo a la luz de lo que nosotros creemos que es la necesidad que ella tiene y no de lo que ella está persiguiendo que es su necesidad. Entonces siempre va a ser más fácil gastar para nosotros que gastar para nuestras esposas. Y vamos a manipular, y podemos caer en la tentación de manipular el presupuesto para que sea conveniente solo a lo que tiene que ver con nuestros gastos. Ahorita vamos a ver cómo planificar un presupuesto, pero ten en cuenta esto, por favor. Está bien que tú has sido llamado a liderar las iniciativas financieras en tu familia, pero no te vas a sentar ahora a hacer un presupuesto basado en lo que tú crees que son tus gastos y tus necesidades, sin considerar las necesidades de tu esposo. Así que autoprotección, autocontrol. Creo que está muy alto, Roberto. Si un presupuesto no está destinado a ser un arma, porque ya vimos que eso sería pecaminoso, desconfianza, autocontrol, egoísmo, avaricia, entonces, ¿qué debe ser un presupuesto? Bueno, ya dijimos que si no es un arma, debería ser, en el ideal, una herramienta para el matrimonio. Así que vamos a hablar de 4 formas en las que el presupuesto familiar, o como usted administre las finanzas, ahora vamos a ver que un presupuesto familiar no tiene que ser un documento muy elaborado en Excel. Es simplemente tener conciencia de los ingresos y de los gastos, y no solo conciencia, sino control, y no solo control, sino planificación. Así que si queremos definir lo que es un presupuesto familiar, eso es lo que es básicamente. Es tener conciencia, control y planeación al respecto de los ingresos y gastos de una familia. Más nada. O sea, más de ahí habrán aplicaciones, programas, contadores, software contables, plantillas de Excel, muchas cosas que tú puedas usar, pero al final cada uno usa lo que es más útil. Entonces, por ahora sáquense de su mente la idea de que un presupuesto familiar es una planilla con números y piensen más bien en la idea de saber cuánto entra y cuánto sale y en qué lo estamos gastando y que somos conscientes y estamos de acuerdo en eso que estamos gastando. ¿Vamos bien? Entonces, basados en eso, vamos a ver 4 cosas o 4 aspectos en los cuales el presupuesto familiar es una herramienta para el matrimonio. Número 1, ustedes votaron sus hojitas el domingo pasado, ¿verdad? Porque lo veo como muy... hay uno bien juicioso aquí. Hay uno muy juicioso. No, aquí atrás. Ahí en sus hojitas, ustedes pueden ver la primera herramienta y es que un presupuesto familiar es una herramienta para edificar la confianza en el matrimonio.
Un presupuesto familiar es una herramienta para edificar la confianza en el matrimonio. La confianza es fundamental, dice el dicho. Sin confianza no hay nada. Y especialmente si estamos hablando de trabajo en equipo y más especialmente si estamos hablando de una relación tan íntima como la relación familiar. Una de las formas en las que las parejas ganan o pierden confianza, edifican o destruyen confianza, es cómo administran su finanza. Imagínate esto, un día la esposa se entera que el esposo, por accidente, tiene una fuga de gastos mensuales de las que ella no tenía conocimiento. Y que esa fuga de gastos es una fuga de gastos de hace años. Llegó el balance a la casa de la tarjeta y te das cuenta que hay una cuota que se está pagando de 300,000 pesos. Y entonces la esposa pregunta, ¿y eso dónde está saliendo? ¿Para dónde se va ese dinero? Y entonces el esposo, cuestionado, empieza con el fue que fue que. ¿Sabe qué es eso, verdad? Es que fue que. ¿Qué razones tendría esa esposa para no pensar o no caer en la tentación de que así como él está ocultando una fuga de dinero, puede estar ocultando una relación extramatrimonial? Es una pregunta seria, ¿cierto? ¿Cuál sería la razón por la cual un matrimonio o un esposo o una esposa llegaría a ese punto? Alguien diría, bueno, pastor, es que en mi caso no es porque yo quiera ser infiel a mi esposa, sería incapaz, pero es que yo no le puedo contar eso porque si yo le cuento eso, ella no me va a dejar. Entonces tengo que hacerlo escondido. Y puede ser que uno haga cosas a veces por proteger a la esposa. Y sean casos excepcionales en los que uno dice, mira, yo voy a tratar de, pero me imagino que será un caso bien excepcional, en el que diga, mira, yo voy a proteger tu conciencia aquí, voy a tener este gasto, el otro mes lo repongo, etc. Pero si eso se vuelve algo sistemático, y dice, mira, es que yo no le doy cuenta a mi esposa del dinero que gasto, porque es que ella nunca me comprende, entonces hay un problema. Y es que hay un problema profundo de comunicación, porque yo no tengo la confianza entonces para saber o que ella pueda conocer en qué yo estoy gastando el dinero. Y allí eso termina siendo más un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. No solo la desconfianza es el problema, sino que es lo que está llevando a que yo no pueda ver a mi esposa como alguien con quien yo pueda hablar acerca del asunto, o que es lo que está llevando a mi esposa a que ella no pueda comprender. Y esto sucede a veces también con esposas que toman dinero de su esposo para darle a su madre o a su familia, y dicen, no, yo no le digo nada a mi marido, porque es que si él se entera que yo estoy honrando a mi padre y a mi madre, él se para las cabezas. Pero ven acá, si ella no está proveyendo y tú eres el único proveedor, ¿por qué tiene que ser un problema que tú proveas para ella, para que ella pueda enviar para su casa? Y ¿por qué la estás llevando a ella, que ella tenga que esconder y pecar de robo para poder enviar para su casa? Entonces ya ahí hay un tema de una desconfianza que pasó el plano de la falta de comunicación y pasó al plano de la falta de unidad, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo las finanzas nos ayudan a nosotros a destruir o a edificar la confianza. Si su esposo o su esposa no pueden resistir comprar cosas en internet que no se ajustan al presupuesto familiar, ¿qué hace eso en la relación? Bueno, eso va a ir deteriorando la relación muy seguramente. ¿De dónde salió eso? ¿Quién compró ese paquete? ¿Cuándo llegó eso aquí? Me llegó una factura que no esperaba. Eso debilita la confianza, ¿verdad? He dado algunas ideas acerca de cómo se ve esto en la práctica, pero las situaciones varían y créanme, esto no tiene nada que ver con tener mucho o tener poco. La falta de confianza es, ¿yo qué te voy a hablar si a mí lo que me entran son 100,000 pesos? O sea, ¿para qué te voy a andar yo diciendo nada de...? Pues es que si no lo haces con 100,000, no lo vas a hacer con 1 millón, ni con 2 millones, ni con 10 millones, ni con 50 millones. Y si con 100,000 pesos tú andas con un misterio ahí, que esa plata ahí... Imagínate tú realmente cuando el Señor
le plazca enviar una bendición mucho más grande. Tendrá que irte a vivir a la China y hacerte el secuestrado para poder gastar, para no decirle a nadie, ni siquiera a tu esposa, ¿cierto? Entonces a veces hay que examinarnos si es por qué yo no tendría razones para tener confianza de hablar de estas cosas con mi esposa. ¿Por qué mi esposa no sabe cuánto ingresa en la casa, cuánto gano, en qué gasto, en dónde se fue el dinero? ¿Por qué tengo que esconderme para tener gastos extras de mi esposo, de cosas que considero que son necesarias? ¿Cierto? Y eso, fíjense que nos ayuda a sentarnos en la mesa y decir, mira, esto debemos administrarlo juntos y debemos estar de acuerdo en que estos son gastos que debemos tener y que estos son los ingresos que nosotros estamos teniendo. Una de las cosas que yo me he encontrado cuando hablamos acerca de, o hablo con personas acerca de finanzas y de dinero, es que la mayoría de personas tiene problemas para hablar acerca de sus ingresos. Entonces tú les preguntas, ¿cuánto te ganas? No, eso es como, a mí me entran como, ¿cierto? Y empieza la idea de, no, si tú tienes un salario fijo o eres independiente, tú puedes promediar más o menos. Me estoy gastando tanto, nunca me cuelgo en el mes, o sea que mínimo me está entrando esto al mes. Entonces a veces creo que nuestro problema está en que no queremos como hablar, no sé, a veces no entiendo por qué, puede ser tabú, como cosas que uno tiene, y de nuevo, puede ser que tú quieras proteger la confianza, la conciencia de otro hermano, pero si estamos hablando del matrimonio, eso no debería ser un misterio, no debería ser. Así que, matrimonios que están aquí, edificamos confianza en la medida en que ambos hablamos acerca de nuestros ingresos y nuestros gastos de manera abierta. ¿Bien? Segundo punto. El presupuesto familiar es una herramienta para la comunicación dentro del matrimonio. Debido a que puede edificarse desconfianza, también puede ser un elemento para la edificación de comunicación. Al mantener un presupuesto familiar, la pareja necesita comunicarse regularmente sobre ese tema, sobre los gastos, sobre las finanzas. El esposo tiene que liderar para asegurarse que esa conversación suceda de manera habitual. A veces esas conversaciones se hacen obligadas, bajo la presión del no hay. Y cuando se da bajo esa presión, casi siempre es una mala conversación. Porque va al punto de señalar porque tú eres un mal administrador o señalar porque es que tú gastas demasiado. Entonces se convierte en una conversación difícil. Tranquilo. Gracias, mi hermano. Se convierte en una conversación difícil que no debería serlo. Entonces a veces esperamos solo los momentos críticos para hablar de estos temas cuando deberíamos usar los momentos estipulados y amables y de salidas para hablar de eso sin mayores problemas. Es decir, una cosa que uno, y esto, créanme hermano, es una tentación, yo se lo digo no porque me lo contaron, sino porque yo lo he vivido. La plata entra y uno se pone como bravo. Y entonces la esposa, que ya conoce al esposo, dice, este tiene plata. Y está bravo para no decir cuánto y para que no le pidan. Y entonces cuando se acaba, ahí sí hay que hablar. Oh, esa plata no dura nada. Esto no sé qué. Es que uno, el bolsillo, eso, la vida está cara. Hay que votar por fulano para que la cosa se componga. Entonces empieza la acusadera, la lamentadera, y entonces ella que está siendo la que está recibiendo toda esa amargura, reacciona y la comunicación se deteriora. ¿Tú ves? Pero si nosotros hablamos de eso con toda confianza, ¿verdad? Podemos aprovechar eso para edificar bendición, incluso para nuestros hijos. ¿Verdad? Llamar a nuestros hijos y involucrarlos, decirles, hijo, entró una bendición a esta casa. Gloria a Dios que el Señor nos ha bendecido. Hoy nos vamos a poder comer un heladito. Papi está feliz. El Señor ha sido bueno con nosotros. Es decir, tratar de ver eso como una oportunidad para nosotros edificar a nuestra familia a través de la comunicación, obviamente mostrándolo como es Dios quien está proveyendo. ¿Por qué queremos guardarnos eso nosotros? 3. Un presupuesto familiar
Es una herramienta para ahorrar y administrar las deudas. Y yo sé que esa palabra ahorrar está erradicada del léxico de la mayoría de los que día a día están trabajando, esforzándose porque haya provisión en casa. Uno dice, mijo, tú tienes ahorro. Ahorro. ¿Qué es eso? Pero un presupuesto familiar es una herramienta precisamente para eso. Yo no sé si te ha pasado, pero si tú has hecho alguna vez el ejercicio, te habrás dado cuenta que han habido ocasiones en las que el Señor ha provisto más de lo necesario y ha quedado para la generosidad y para el ahorro. Sin embargo, como que uno no piensa en eso, ¿cierto? Y uno está pensando en qué necesidad fabrico para gastarme esto. Porque ahorrar parece que no está dentro del plan. Y eso, obviamente, es ignorar principios bíblicos como Proverbios capítulo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, la cual, no teniendo capitán ni gobernador, prepara en el invierno la comida, el sustento, en el verano, perdón, para que cuando venga el invierno ella pueda tener una reserva allí. Guardar una cantidad de dinero es prepararse para un día lluvioso. Prepararse para un día lluvioso. Cuando los ingresos estén apretados, cuando venga una pandemia, cuando el cónyuge enferme, cuando se pierda el empleo, cuando haya una recesión económica. Prepararse para la catástrofe es confiar en el Señor, pero ser responsables. Es saber que cada día trae su propio afán, pero ser previsibles y prudentes, sabiendo que es una manera de nosotros proteger a nuestra familia. Un tratamiento médico, alguna situación que se presenta que nosotros sabemos que no estamos exentos de ella. Ahorrar es en cierta manera saber que nuestra vida no está en nuestras manos, sino en las manos del Señor. De hecho, no ahorrar es exceso de confianza. Es creer que todo va a estar bien, que nunca te va a pasar nada, que nunca vas a padecer. ¿Cierto? Lo curioso es que uno se acuerda de ahorrar cuando se muere el amigo, cuando uno está enfermo y tiene que gastar, o cuando hay situaciones en las que uno dice, oye, ¿verdad? Porque yo no ahorré para esto. Y uno piensa entonces, voy a ahorrar. Pero de esos ahorros, como que uno que se defrauda a uno mismo, ¿verdad? Como que ahorro, pero yo sé que eso lo tengo ahí disponible para cualquier cosa, como que no tiene un propósito planificado. Ahorrar permite también algún día invertir en más activos a largo plazo, permite prepararnos para el futuro. Proverbios 21:20 dice, los necios gastan todo lo que consiguen. Por el contrario, Proverbios 6, del 6 al 8, que fue el ejemplo que les mencioné, habla acerca de esa hormiga que trabaja con esfuerzo para preparar su comida en el verano, para que cuando el invierno venga ella pueda tener alimento mientras las lluvias pasan. Y entonces el proverbista Salomón, imagínate, nada más y nada menos, Salomón dice, ve a la hormiga, oh perezoso, y aprende de ella. ¿Cierto? Entonces fíjese, es una necedad gastar todo lo que conseguimos. A veces Dios provee más de lo que necesitamos. ¿Y cuál es el propósito de eso? Dos. El propósito de ser generosos, compartir con otros, y el propósito de ahorrar para el futuro, lo cual es una muestra de que nuestra vida no está en nuestras manos, sino en las manos del Señor, y que Él es soberano y puede permitir, en cierta manera, que sucedan cosas en nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien no ahorra nada y solo vive de acuerdo a lo que recibe? Solo vive de acuerdo a lo que recibe. Bueno, eso, aunque no está mal en sí mismo, sí pone una tensión sobre los miembros de la familia y también a veces de las personas que les rodean. Incluso puede hasta los miembros de la iglesia si les va mal, porque terminan cargándose a otras personas con esas necesidades que pudieron ser solventadas con ahorro, que no se solventaron, que no fueron autosolventadas en su momento. Entonces, claro, tú dices, no, cuando llegue una calamidad yo tengo a mi familia, tengo a mis papás y tengo a la iglesia, ellos me ayudan. Por supuesto, siempre va a haber una manera en la que Dios proveerá y sustentará. Pero si pensamos de esa manera, estamos siendo muy egoístas. Y eso no es una forma de planificar para el futuro. Así que
el presupuesto familiar nos ayuda a nosotros a ahorrar. Ahora bien, ¿qué pasa con la deuda? Y aquí es uno de los puntos en los que nos vamos a quedar los próximos minutos. En la cultura que nosotros vivimos, la deuda es vista casi como algo necesario. Tú puedes escuchar cosas como esta. Es que si uno no se endeuda, aquí viene la excusa, en este país, cierro paréntesis, no progresa. Aquí uno tiene que agarrar deuda para uno poder salir adelante. Y vamos a ver que en cierto sentido puede que hayan deudas legítimas y vamos a ver que en cierta manera hay deudas legítimas. Pero muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, las deudas que nosotros adquirimos terminan siendo algo que es más resultado de la necedad, de la falta de planificación, de la avaricia, de la búsqueda de aprobación, de la insatisfacción personal, que de una planificación seria. Entonces, cuando tienes que hacer frente a esa deuda, vienen los lamentos. Es que a mí me tocó hacerme esa deuda de ese viaje para poder tener esas vacaciones. ¿Cierto? Entonces, nosotros no podemos caer en esa cultura de deuda. De hecho, es tan esa cultura de deuda que tú hoy vas a los almacenes y te dicen, compre a crédito y sale más barato que de contado. Oye el embuste. Compre a crédito al mismo precio que de contado. Te llaman por teléfono y te dicen, usted tiene un crédito preaprobado de tanto. Empiece a pagar en tanto. Y la primera reacción que viene al corazón es, mira esos bancos, qué bueno soy. Qué bueno, para que esos bancos me hayan llamado, tiene que ser que yo soy una persona demasiado importante. Y el asesor del banco poniendo el chulito verde allá porque sabe que le está llenando la cuota del mes. Y entonces tú le dices, no, ahora no estoy interesado. Sí, pero cuénteme por qué no está interesado. Mire que es una oportunidad importante para su vida. No, mire, lo que pasa es que no estoy interesado ahora. No, pero fíjese que ahora le estamos dando esta cuota. Y usted como que dice, oye, ese banco sí me ama a mí. Mira cómo me ofrece esa plata. Y tú que no necesitas la plata porque no la necesitas, empiezas a pensar, oye, ¿verdad? ¿Puedo hacer esto? Sí, ¿sabe qué? Sí. Deme esa deuda, deme ese crédito. Porque al final eso yo lo pago. Este es el pensamiento que viene. Yo salgo de eso. Démelo un año, pero yo salgo de eso en 3 meses. Eso yo en 3 meses lo saco. Caso fuera de aquí, ¿verdad? Eso no. Pero es solo para mostrarle ese tema de la deuda, cómo funciona. Venga ahora, sin estudio de crédito, sin análisis, si están de crédito, no importa. Nosotros nos saltamos eso y le damos el crédito sin codeudor, sin fiador. Venga ahora, esa cultura de crédito. Hay personas que llegan a sentirse importantes. Una vez alguien se sentó al frente mío y me dijo en un tono arrogante, esa es una de las escenas más incómodas que yo he vivido en mi vida, porque era un adulto, una persona cristiana, supuestamente respetable. Me decía, oye, mira cómo Dios me ha bendecido, y empezó a sacarme la tarjeta de crédito en la mesa. Y yo, pero, ¿cómo así? O sea, tú sientes de verdad que tú tienes poder adquisitivo porque tú tienes tarjeta de crédito. O sea, hasta allá hemos llegado, que hemos llegado a ligar nuestra identidad al hecho de que una entidad bancaria nos da crédito. Soy importante. ¿Por qué? Tengo una Visa, tengo una Mastercard. Y si tiene una American Express, pues tengo American Express. Proverbios 22:7 dice, así como el rico se enseñorea de los pobres, ojalá usted pueda pegar, al lado de donde dice Jehová Jireh, pueda pegar Proverbios 22:7. Así como el rico se enseñorea de los pobres, el que toma prestado es esclavo del que presta. Proverbios 22:7. Siervo, esclavo del que presta. La deuda en sí misma no es un pecado. Debo aclarar eso. Dios habla mucho sobre ajustar la deuda en la Biblia, es decir, habían formas de crédito legítimas en la Escritura,
por la tierra, por ciertos aspectos que se daban en las relaciones comerciales que eran necesarias de trabajo. Pero, aunque en algunas situaciones de la vida la deuda llega a ser necesaria, debe tomarse con responsabilidad. Nosotros vimos hace algún tiempo un curso sobre administración financiera y pudimos dedicarnos más ampliamente a este aspecto de la deuda. Hoy no tenemos tiempo para eso, pero yo quiero mencionar algunos aspectos importantes en ese sentido. El primero de ellos es que hay deudas que son legítimas y hay deudas que son ilegítimas o que llamamos malas deudas o deudas irresponsables. ¿Qué son esas deudas legítimas? Digamos que, por ejemplo, tú tienes una renta de una casa en la que pagas $1,000,000 al mes. Y de repente tienes la oportunidad de comprar una vivienda con un crédito hipotecario, es decir, con la garantía de la misma casa, en la que tu mensualidad va a ser, por decir algo, $800,000 al mes. No es que tengas $200,000 de ahorro porque debes sumarle el interés, etcétera, etcétera. Pero lo que sucede con este tipo de compras o inversiones es que tienen un valor agregado de avalúo en el tiempo que en cierta manera compensa lo que tú puedas estar, lo que pueda ser la diferencia. Pero además de eso, son bienes que resultan ser de utilidad para el beneficio familiar. En cierta manera pueden ser bienes heredados o pueden ser bienes que más adelante se convierten en activos para el retiro, etcétera, etcétera. Hay personas, por ejemplo, que usan este tipo de figuras para planificar su futuro. Entonces adquieren propiedades que pagan en corto tiempo y luego las venden y eso genera ciertos intereses por obviamente la cuestión del avalúo, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que llamamos deudas legítimas. En algunas ocasiones, por ejemplo, un vehículo puede constituirse en una deuda legítima porque cuando tú ponderas el tema de los gastos en transportación, más los gastos que tienes en pagar vehículos, y a eso le suman los gastos en combustible, los gastos de mantenimiento, los gastos de seguro, los gastos, tú dices, mira, parece que resulta por lo menos un ejercicio equilibrado el que yo pueda tener un vehículo. Entonces hace el ejercicio y dice, creo que puedo hacer a una deuda en estas condiciones para este tipo de vehículos, ¿verdad? Pero un crédito de vehículo puede convertirse en algo pecaminoso si tú, por ejemplo, tienes unos ingresos y vas a hacer un crédito para comprarte el último Lamborghini, en el que solo caben 2 personas. Y entonces a los hijos les pagas taxi, porque ahí va tu esposa y tú. Yo siempre poniendo casos exagerados, pero es más o menos como para que veamos que no siempre el hecho de tener una deuda justificable hace que la deuda sea buena. Tú puedes estar comprando un vehículo que te sirve para transportación, pero tú puedes estar también comprando un vehículo que está por encima de tus propias expectativas de vida y eso termina convirtiéndose en una deuda ilegítima. Deudas que son ilegítimas, aquellas para las cuales el ahorro pudiera ser una alternativa o la planeación. Por ejemplo, algunas personas se endeudan para un viaje anual. Entonces dicen, voy a pagar este viaje con este crédito. Pero resulta que el crédito lo van a pagar a un año. Habría sido casi lo mismo ahorrar durante un año y no habías tenido que pagar ni cuotas de intereses ni nada por el estilo para poder hacer el viaje sin endeudarte. Es lo mismo que sucede a veces con la compra de ropa o de ciertos electrodomésticos. Como que decimos, mira, es más fácil endeudarnos que planificar para poder comprarlo, sabiendo que vamos a estar ahorrando lo mismo. Endeudarse siempre va a ser más fácil que ahorrar, aunque tengas que sacar la misma cantidad de dinero o menos. Dice, tengo que pagar una deuda de 100,000. ¿Por cuánto? Por 10 meses. ¿Y por qué no ahorraste los 100,000 por los mismos 10? Entonces alguien dirá, lo que pasa es que a veces hay situaciones de emergencia. Es que se reventó la licuadora y yo no tenía dinero y había que comprarla. Entonces allí vienen las deudas ilegítimas inteligentes. Yo tengo una tarjeta de crédito, entonces yo no tengo el dinero porque no me han pagado. ¿Y qué hago? Bueno, yo voy y compro la licuadora de emergencia, pero como yo sé que eso es una deuda ilegítima, en el sentido de que, digo ilegítima en el sentido de que puede acarrearme más gastos que beneficios, yo la cojo a ¿cuántas cuotas? A 36 cuotas.
para pagar 2,000 pesos mensuales. Entonces 3 años después la licuadora la has pagado 6 veces en cuota de manejo y intereses. Eso es un mal uso de la deuda. Y miren, hermano, yo les voy a decir con toda confianza. Tener tarjeta de crédito no es una bendición. Tener tarjeta de crédito es algo que debe usarse con responsabilidad. Y esto lo digo en beneficio realmente de los matrimonios. Porque a veces tenemos la idea de que la tarjeta de crédito es dinero que tenemos disponible. Tengo 2 tarjetas de crédito y tengo 3 millones de cupo en una. Tengo 6 millones. No, tú no tienes nada. No tienes nada. No, pero tengo cupo de 6 millones. Sí, pero es que no tienes nada. Tú vas a tener que pagar eso. Y vas a tener que pagarlo con interés. Entonces, a veces, por falta de planeación, terminan tomándose decisiones que son nefastas para la administración del presupuesto familiar. Como por ejemplo, comprar comida con tarjeta de crédito. Ya de por sí, a menos que haya sucedido una cosa bien extraordinaria y te has quedado sin dinero y tienes que esperar el pago del próximo mes, que tuviste que recurrir en un último recurso a eso, está perfecto. Pero tener que pagar una cuota de manejo de 29,000 pesos, que está en promedio entre 27 y 29,000 pesos, las más económicas. Para pagar además intereses que van del 2.8%, que si lo coges a 6 meses termina siendo casi el 14% de intereses a 6 meses. Para una compra que se suponía que debía ser parte de lo presupuestado, ya eso está mostrando una mala mayordomía, excepto que haya sucedido algo extraordinario y hayas tenido que recurrir a eso, pero allí lo recomendable siempre es que se pueda comprar a una sola cuota. Hoy en día, para estimular el uso de las tarjetas de crédito, lo que hacen los supermercados es que te dicen, pague con su tarjeta de crédito y reciba el 30% de descuento. Y tú te vas y haces ejercicio y te das cuenta que sí, que hay un descuento real del 30% sobre el pago en efectivo. Entonces, ¿qué haces? Compras con la tarjeta que te da el 30% de descuento, que si digamos que fueron 200,000 pesos, serían 60,000 pesos. Con esos 60,000 pesos de ahorro, tú pagas la cuota de manejo de 29,000 y si lo cogiste a una sola cuota, técnicamente terminas ahorrándote casi 30,000 pesos, si eso incluye el interés del 2.7% al 1.8%, que es la más baja que existe. Entonces, fíjate que finalmente es un ejercicio que nosotros hacemos en el que evaluamos tiempo y costos. A veces solo pensamos, cuando hacemos un crédito de este tipo, de tipo rotativo, de tarjeta de crédito, en lo que hay que pagar. ¿Cuánto te costó eso? 200,000. Tengo que pagar 200,000. Olvídate. Tú tienes que pagar 200,000 y tú tienes que pagar la cuota de manejo y tú tienes que pagar los intereses y si refinancias porque no tuviste y tienes que extenderte, eso se va a ir lejos. Nunca. Y yo digo nunca intencionalmente, hagas compras con tarjetas de crédito a menos que hayas hecho una evaluación de cuánto eso te va a costar en un plazo estipulado y que determines que realmente puedes pagarlo. No hagas cuentas, o matrimonios no hagan cuentas de platas que no hay. Yo cojo eso ahora y lo pongo a 3 meses porque en 2 meses me entra la plata de la herencia de mi abuela. Y van 35 años y la herencia de la abuela ni por ahí. A veces hacemos deudas de cosas que no podemos pagar porque hacemos planes de cosas que creemos que van a venir en el futuro. Mira, hermano, eso es lo peor que tú puedes hacer. Y no te lo estoy diciendo yo, tu propia experiencia te lo ha dicho. Que cuando haces planes con dinero que no tienes, el dinero nunca llega y si llega va para otra cosa. Entonces no hagas planes con dinero que no tienes. Mira, préstame aquí, voy a coger este préstamo que a mí me van a subir el sueldo el otro mes. Te despidieron. Así que si vamos a hacer un crédito, asegurémonos que podemos pagar. Que al hacer la evaluación
Eso se llama la amortización. Hay algunas herramientas, yo se las puedo dejar en el grupo, que permiten que usted pueda calcular cuánto le va a costar al mes cada cuota. Entonces dice, si la coges a 6 meses, es tanto, con tanto interés, vas a tener que pagar en el mes 1 tanto, en el mes 2 tanto, en el mes 3 tanto. Entonces tú puedes planificar eso. Ahora, si tú dices, no, mira, a mí me está sobrando la plata, yo como que quiero pagar, tengo un deseo de pagar cuotas de manejo y intereses, como que me estoy mal con esta plata, quiero como que ponerla en manos de los banqueros. Eso es tu problema, ¿cierto? Pero hermanos, si podemos reducir nuestras compras a crédito a 0, eso sería lo ideal. Por algunas razones tal vez tengamos, de nuevo, créditos legítimos, perfecto. Pero ojalá creemos hábitos de ahorro que nos permitan reducir y planificación que nos permitan reducir nuestras deudas innecesarias a 0. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Otro aspecto interesante aquí, el ser fiadores o codeudores. Mira, a veces nosotros no tenemos deuda, pero terminamos pagando deuda ajena. Porque no, fulano, la típica de los años 2000, le fui fiador para un plan y se cayó en el plan y 10 años después, data crédito, estoy ahí por un plan de Claro del año 1999, de Concel, de cuando era Belsaut, ¿cierto? Y ahí aparece la deuda. Ojo con eso. A veces, hermano, y decía Charles Spurgeon, aprende a decir que no, que te va a ser más útil que aprender latín. A veces nos cuesta porque decimos, ¿qué si le digo que no al hermano? Después no me saluda en la iglesia y entonces vamos a perder la amistad por un no. Miren, uno tiene que aprender a ser honesto. Dice, mira hermano, tú me puedes ser de codeudor. Claro, mi hermano, déjame hacer el ejercicio un momentico. ¿Cuánto es el crédito que tú vas a hacer? No, es de 20 millones. ¿Cuánto vas a pagar al mes? No, son 400,000 pesos. Ok, mi hermano, yo no puedo. ¿Por qué? Porque si tú te caes, yo no tengo 400,000 pesos en este momento para pagarlo. Mis cuentas no me dan. Hermano, si a ti te dicen eso, tú no tienes por qué ponerte bravo con eso. Es que yo no me voy a caer. ¿Y tú qué sabes? Si le cayó un palo al recibo, si te accidentaste, te fracturaste una pierna. Yo no creo que eso te vaya a pasar, ni quiero que te pase, pero en el caso de que te llegue a pasar, yo no tengo cómo responder. Ese es el tema con el ser fiadores, porque a veces creemos que es simplemente aparecer de respaldo. No, la figura es ser un codeudor, la deuda es tuya. De hecho, las centrales de riesgo te ponen a ti como deudor. Si él se atrasa, tú te atrasas. Si él se cae, tú te caes. Si él no paga, tú tienes que pagar. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes cómo pagar esa cuota? A veces no pensamos en eso. Simplemente decimos, ay no, que el hermano necesita salir adelante. No, dale mi hermanito, tranquilo. Y resulta que el hermano no tiene, o el familiar, o el amigo, la intención de quedar mal, porque nadie quiere perjudicar a otro. Pero entonces lo que no quisiste que se dañara por un no, termina dañándose por una deuda no pagada. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con eso. Este tema de ser deudores solidarios, de ser codeudores, es algo que tiene que mirarse con mucho cuidado. Y si tú vas a ser deudor, tú tienes que ser consciente de que si esa persona no pagó, calladito, ¿verdad? Si mi hermano, tú no pagaste, pues es mi responsabilidad, pues. ¿Qué puedo hacer? Me toca pagar a mí. Ese es el compromiso que yo me adquirí, pero soy consciente de eso. Si tú quieres ir a la guerra con esas condiciones, eso es asunto de cada quien, ¿verdad? Pero si tú vas a ser fiador o codeudor, planifica eso como una deuda también. Pero convenientemente, si puedes decir que no, hazlo. Si no está dentro de tus facultades, no tienes que mentir. No es ser mala gente, es ser realista. Es decir, hermanos, de verdad, por la cuota que tú vas a poner, yo no alcanzo porque mi presupuesto no me llega hasta allá.
Tendría que tomar este dinero de esto que estoy destinando para eso, para eventualmente pagar eso, y yo no tengo cómo hacer eso. Perdóname. Pero ese es otro aspecto a veces que también trae desunión familiar. Porque el esposo viene y es que es mi compadre y él hace el trato por allá y ella está acá, pero es que son nuestras finanzas. Él es tu compadre, pero son nuestras finanzas. Es nuestro dinero. Si tu compadre cae mal, son nuestras finanzas las que se van a ver afectadas, no tus finanzas. Son nuestras finanzas. Entonces son decisiones que deben tomarse de manera compartida. Si ustedes van a tomar una decisión de ese tipo, asegúrense también que están involucrando a su esposa en eso. Otro aspecto aquí a considerar sobre este tema de las deudas, ya mencionamos las deudas legítimas, las deudas ilegítimas, el tema de los codeudores, es el aspecto de revisar el corazón. Sí, porque a veces adquirimos deudas para subsidiar nuestros ídolos. El ídolo de la aprobación, el ídolo de la satisfacción personal, el ídolo del orgullo. Entonces tú ves personas que, y eso se ve mucho en la sociedad en la que nosotros vivimos, que están sosteniendo estilos de vida opulentos y están endeudados hasta la coronilla. Y compran a crédito y van a centros comerciales y compran ropa y al final no pueden respaldar todo eso porque están vendiendo una imagen, están vendiendo una aprobación. Si tú vas a Jamar, por ejemplo, o sea, a uno le dan ganas de tener el cuarto así de lindo. Ese colchón cómodo, una cómoda, una buena cabecera, ¿verdad? Pero, mi hermano, examínalo, siéntate, planéalo. No creas que el asesor te está haciendo un favor, él está trabajando. Y a él le pagan por venderte a ti un crédito. Y entre más crédito él venda, él más gana. Así que él no te está viendo como la persona más rica y maravillosa del mundo. Él te está viendo como un cliente, ¿verdad? Como un consumidor que va a aumentar sus ingresos. Entonces también trata de blindarte en ese sentido, porque a veces es como que ese aspecto de sentirnos importantes lo que nos lleva también al hecho de adquirir deudas innecesarias. Entonces fíjense que ahí opera mucho el Evangelio, y ahora hablábamos con las mujeres de eso, de la funcionalidad central del Evangelio, cómo el Evangelio define mi identidad. O sea, mi identidad en Cristo no cambia si mi cama no tiene un cabecero exótico, ¿verdad? Si en algún momento el Señor provee para que ese cabecero sea más bonito, perfecto, pero como yo no tengo que demostrarle nada a nadie, como yo no soy más recibido en el cielo porque los muebles de la casa sean más bonitos, entonces yo no tengo la carga y la necesidad de endeudarme solamente porque quiero aparentar que las cosas están bien en casa. Entonces muchas deudas innecesarias vienen por ídolos del corazón, y el problema de la deuda termina siendo un problema de ¿qué? Del corazón, de idolatría, de identidad, de avaricia, de orgullo, de querer aparentar, de no estar contentos con lo que tenemos. Entonces, ojo con eso. Deudas están relacionadas en mayores casos con asuntos del corazón. Y se nos fue el tiempo, ¿verdad? Pero de manera rápida, ¿cómo se puede trabajar en un presupuesto familiar sencillo? De nuevo, me hubiese encantado tener una pizarra aquí, pero no la tenemos. Y hay otros varios aspectos que no alcanzamos a tocar, como por ejemplo, cómo el presupuesto familiar puede ser un instrumento para la bendición a otros. Cómo podemos incluir dentro del presupuesto familiar lo que nosotros damos para la obra del Señor y lo que apartamos en generosidad para ayudar a nuestros padres y para ayudar a los que lo necesitan. Nosotros debemos planificar eso. Debemos planificar cuánto damos. Pablo lo dice en 1 Corintios 16. Cada uno dé como propuso en su corazón. 1 Corintios 9 como propuso en su corazón, y en 1 Corintios 16 cada uno aparte según lo que haya prosperado. Es decir, que hay una relación de planificación en lo que yo doy, y eso hace parte del presupuesto. La generosidad que yo practico con otras personas también hace parte del presupuesto. Yo debo incluirlo ahí. Así que, ¿cómo podemos trabajar en un presupuesto familiar? Bueno, primero siéntate con tu esposa a calcular cuáles son los ingresos. Algunos tienen ingresos más regulares que otros.
Esto tiene que ver mucho con el salario, ¿verdad? Si tú tienes un salario fijo, pues tus ingresos van a ser los mismos casi que todos los meses. Si la esposa tiene algún tipo de ingresos por alguna razón, incluyan eso, pero traten de hacer en primer lugar un estimado lo más realista posible de cuáles son sus ingresos. No metan ahí la herencia de la abuela del otro año, ni tampoco la subida de sueldo del otro mes, nada, lo que es realista, lo que ustedes saben que ingresa mensualmente, ¿no? De nuevo, esos ingresos pueden ser por donaciones, por trabajo, por cualquier cosa, extemporáneos. A los que trabajan de manera independiente tal vez es un poquito más difícil calcular eso, pero una forma de hacerlo es promediar tal vez los últimos 6 meses, cuál ha sido el ingreso con el que has sobrevivido en esos últimos 6 meses y ponerlo como la base de tu ingreso. Lo que entre de ahí para arriba es extraordinario, lo que no entre de ahí para abajo es lamentable. Pero tú puedes establecer un promedio más o menos evaluando los últimos meses. Ahora, si no lo has hecho, puedes empezar a hacerlo, a promediar cuánto pueden ser aproximadamente esos ingresos. Una vez tú tengas definido cuáles son los ingresos en la parte de arriba, si quieres con color verde, en la parte de abajo empiezan a hablar acerca de cuáles son los gastos. Y establezcan gastos en 2 categorías, gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos vienen siendo los gastos, como su nombre lo dice, que no se mueven. Arriendo, tanto, o cuota del hipotecario, tanto. Servicios, con aire apagado, tanto, con aire prendido, tanto. Gas, tanto, ¿cierto? Con air fryer, tanto, sin air fryer. Agua, si es que hay, tanto. ¿Cierto? No, pero es que a nosotros no nos llega agua. ¿Y qué hace? La compramos. ¿En qué? En carro tanque. ¿Cuántos compras al mes? ¿Y cuánto eso te representa? Y eso puedes calcularlo como un gasto fijo. Ok, ya tenemos esos gastos fijos. Pero recuerden, no solo de pan y arriendo vivirá el hombre. Así que yo empiezo allí a agregar otras categorías que pudieran ser fijas, como por ejemplo transportación. Tantos pasajes del trabajo a la casa, tantos pasajes de la casa al trabajo, transporte para los niños, tanto. Eso no varía, ¿cierto? Incluyo ahí en esos gastos fijos alimentación, ¿verdad? Y ahí la esposa puede ser de mucha ayuda en hacer presupuestos en diversos puntos, ¿verdad? De pronto decir, mira, si compramos aquí nos salen tantos, si compramos acá nos salen tantos, si compramos aquí los gastos pudieran ser tantos. Entonces, una buena ayuda podría ser la esposa ahí en sabiduría, como que calcular más o menos cuánto pudieran ser esos gastos en alimentación. Entonces, ya tenemos los gastos que son fijos. A partir de allí vienen los gastos que son variables. Uno no compra, ropa y zapatos todos los meses. Algunas personas tienen esa posibilidad, pero no es lo que pasa con la mayoría que están todos los meses comprando ropa para toda la familia con zapatos. Pero entonces pueden planificar tal vez 2 compradas al año, y eso especialmente si los niños están en crecimiento. Ahora, de acuerdo con la facilidad de cada uno, 3 compradas, 4 compradas, dependiendo de los ingresos y de las facilidades de nuevo. Pero eso es algo que está dentro de esos gastos variables. ¿Cierto? Uno dice, mira, a los niños nosotros les compramos zapatos 2 veces al año. Incluimos eso 2 veces al año. Otros gastos que pueden incluir ahí son los gastos que tienen que ver, o la inversión en el matrimonio. Vamos a poner aquí como parte de nuestra prioridad tener una cena juntos al mes. Eso vale, de acuerdo con las posibilidades, 20,000 pesos, 50,000 pesos, 100,000 pesos. Pero vamos a ponernos de acuerdo y ser intencionales en que eso va a ser parte de nuestro presupuesto. Vamos a incluir también allí como gasto fijo la generosidad. Nosotros vamos, de esto que el Señor está proveyendo, vamos a apartar tanto para contribuir a la obra del Señor. Si son miembros de la iglesia, eso es uno de nuestros deberes. Como miembros de la iglesia, apartamos de lo que el Señor provee para los sostenimientos de la iglesia. Si alguien no es miembro de la iglesia, siempre hacemos esa aclaración, no está en la obligación de dar, al menos no aquí. Si lo hace como resultado de su generosidad espontánea, es algo que le agradecemos de verdad, y es algo que permite que podamos hacer lo que hacemos aquí. Pero básicamente nosotros debemos considerar que como parte de ser miembros del cuerpo de Cristo, el Señor nos llama
a contribuir los unos con los otros. ¿Y cuál es el propósito de eso? Bueno, sostener los gastos, ayudar a los necesitados entre nosotros y poder seguir extendiendo la obra del Señor. Entonces, yo entiendo que eso hace parte de mi generosidad. Tenemos padres con los que estamos contribuyendo en un tipo de ayuda. Ok, mira, dentro de la medida de las posibilidades podemos apartar tanto aquí y tanto acá, ¿cierto? Pero que puedan llegar a un acuerdo en eso, si hay posibilidades. Y ya a partir de ahí otros gastos variables de acuerdo a cada necesidad. Esos gastos variables son gastos prescindibles. En algún momento tú puedes decir, mira, por ahora entramos en modo ahorro, vamos a prescindir de estos gastos variables mientras tratamos de sostener los que son fijos, ¿cierto? Pero siempre tratar de estar abiertos a conversar y a revisar cómo va ese presupuesto periódicamente. Ojo, esto puede ser escrito o puede que no. Es decir, ustedes pueden tener un presupuesto implícito o explícito. Si les cuesta tenerlo implícitamente, mira, tú dijiste, yo no dije eso, lo escrito está. Entonces, si pueden tenerlo firmado y autenticado, mejor. Tú lo dijiste ese día y aquí está firmado, ¿cierto? En notaría. No, yo no, eso es, ¿de dónde tú sacaste? Mira, aquí está, notario de la Notaría Segunda del Rodadero, aquí está. Pero periódicamente siéntense a revisar ese presupuesto. Wow, se nos fue el tiempo. Pero a revisar ese presupuesto y a poder hacer los ajustes que sean necesarios, ¿cierto? Pero eso es lo que les va a permitir tener comunicación, practicar la generosidad, tener confianza y que puedan tener un conocimiento de cuánto está ingresando y cuánto está saliendo. Y eso, hermano, es una de esas cosas en las que el matrimonio puede fortalecer la unidad que incluso termina irradiándose a otras áreas del mismo matrimonio. Entonces, que Dios permita, hermanos, que nuestros matrimonios, los que están aquí, los que nos ven también a través del video, puedan cultivar una cultura de unidad alrededor de la administración de sus finanzas y de la mayordomía. Que eso al fin y al cabo es algo que glorifica al Señor. Es algo que permite a los esposos ser más como Cristo y a las esposas sentirse más amadas y cuidadas y protegidas por sus esposos. Así que eso al final termina siendo un testimonio evidente de la gloria de Cristo y del Evangelio en nuestros matrimonios. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, gracias por tu palabra, por tu bendición. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender, Señor, esta necesidad que tenemos de tener una visión común al respecto del dinero. Queremos pedirte que tú seas nuestro auxilio, Señor, y nuestra dirección, nuestra guía, y que tu palabra, Señor, nos pueda dirigir hacia donde tú quieras que nosotros estemos, Señor. Padre, provee nuestras necesidades. Algunos hermanos tal vez puedan estar pensando en que es bien difícil poder suplir algunas de sus necesidades, pero ayúdalos a poner su confianza en ti, Señor, y a recordar con gozo y contentamiento que teniendo sustento y abrigo nosotros podemos estar contentos y gozosos con eso. Que nuestra identidad no está en si tenemos más o menos, sino en que tú nos has salvado y que como matrimonio nos has constituido para ser testimonios de tu gloria. Gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones, mis amados. Vamos a tomarnos solo 10 minuticos de receso hoy. Así que hay café afuera. Nos vemos en un momento.